El dólar sigue y seguirá siendo la moneda internacional, no el peso. Por más que tu gobierno nos quiera vender la idea de... Fíjate, por más que tu gobierno nos quiera vender la idea de que aquí sí se dice de qué. O sea, todo lo que exageras tú con el dequeísmo, aquí sí está bien dicho. Por más que tu gobierno nos quiera vender la idea de que, gracias a ti y a tu extraordinaria economía moral, el peso se ha vuelto más fuerte. ¿Sabes? Espérate, perdón. Asegurar que sabes algo sí es inmoral, porque eres un ignorante con ínfulas de sabio y de mesías. Pero a ver, sigamos oyendo tus perlas de sabiduría, como las llama Patricia Armendáriz. Entonces, esa postura la vamos a mantener, claro. No podríamos hablar de estos temas si no tuviésemos autoridad moral. ¿Autoridad moral? No, en serio, ¿en qué momento pensaste que tienes autoridad moral? ¿Es tanta tu arrogancia, Andrés, que crees que porque lo dices tú, entonces todo es palabra de Dios? Y como realmente tú te crees una deidad, tú solito te autonombras una autoridad moral. ¿Cómo puede tener autoridad moral? O sea, en serio, ¿cómo vas a tener autoridad moral si vas a la ONU a eructar lugares comunes creyendo que allá iban a ser recibidos como en tu vodevil de las mañanas? No, aquí en México tus mascotas del bienestar sí beben hasta la última gota de atole que les das con el dedo todos los días. Pero en las Naciones Unidas y fuera de México, allá no se lo tragan, ¿eh? ¿Cómo te atreves a decir que es inmoral que 1,000 millones vivan con $1 todos los días si tu hijo Jesús Ernesto... No, neta, perdón que me ría. Perdónenme. Lo que pasa es que... Ay, es que es ridículo ese nombre. A ver, le pusiste Jesús por el Jesús de la Biblia, ¿no? Y Ernesto por el Che Guevara. O sea, no solo eres ignorante, sino también cursi y muy ridículo. Bueno, pero a ver, perdón, ya me desvié. Ahora me desvié de lo que estaba hablando. Y al decir desviar, me refiero a que me desvié del tema, ¿eh? No que haya desviado miles de millones como lo hicieron en Segalmex. Pero esa es otra historia de corrupción de tu gobierno. Y por eso es una mentada de madre que creas tener autoridad moral para hablar en la ONU. Bueno, ¿ven? Otra vez me volví a desviar. Ay, te decía que, ¿cómo puedes hablar de autoridad moral y de preocuparte porque 1,000 millones viven con $1 diario si tu hijo Jesús Ernesto tiene unos tenis Nike de más de 80,000 pesos? ¿Cómo puedes hablar de autoridad moral cuando tu hijo José Ramón se pasea por el mundo, por todo el mundo, viajando en primera clase, vivió en una mansión con acabados de lujo, una alberca de 14 metros, y cuando le dio COVID, miembros del ejército mexicano le llevaron remdesivir a su casa y los pusieron a trabajar como trabajadores domésticos, a los militares? ¿Cómo puedes hablar de autoridad moral si tu secretario de la Defensa, en plena austeridad republicana, se compró un departamento de 30 millones de pesos? ¡Ah! Pero te quejas y le mientas la madre a la clase media por querer aspirar a más, por querer tener más de un par de zapatos, por querer superarse. Tú, Andrés, te crees dueño de la verdad. Eres un arrogante, un soberbio y siempre, óyelo bien, siempre vas a ser un Benito Juárez wannabe. ¿Cómo puedes hablar de autoridad moral si tu hijo Andy es el rey del tráfico de influencias? Ya sé, que fue Loret el que sacó a la luz cómo los amigos de Andy se han beneficiado de muchos contratos millonarios. Y no vayas a pensar que creo que esos miles de millones en contratos se reparten también en Andy, ¿eh? Digo, es normal que Andy se lleve una tajada, ¿no? Eso no pasa porque tú y tu familia no son corruptos, ¿no? ¿Cómo voy a imaginar? No, ellos no son corruptos. No, para nada. O sea, tienes autoridad moral para defender toda la corrupción que existe en tu gobierno. ¿Querés tener autoridad moral para opinar de otros gobiernos que no se parecen al chisguete de transformación tuyo? Y al decir que no se parece al chisguete de transformación me refiero a que criticas a todos los gobiernos que no siguen la agenda del Foro Sao Paulo. Andrés, ya, neta, tú no tienes autoridad moral ni tampoco moral.